Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Educación al Día. Como siempre, con temas importantes. Hoy nos encontramos con el abogado José Sócrates Pérez. Nos encontramos con el abogado que más sabe de educación para hablar de temas de interés. Volvemos a tocar con él el tema del decreto 0277 que modifica el decreto 1850 compilado parcialmente por el decreto 1075. Muy bien, bienvenido, doctor Sócrates Pérez. ¿Cómo está usted? Omar, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y esperamos pues que este conversatorio corto sea de agrado para todos los maestros. Cuando digo todos los maestros, vinculo docentes, directivos docentes y docentes orientadores. Pregunta de rigor, ¿en qué anda el doctor Sócrates Pérez? Bueno, trabajando por la educación. Eso es mi pasión. En eso quiero dedicar los últimos días que me queden de mi vida. Desde el lugar donde esté, poder dar conceptos que favorezcan al desarrollo de la educación en todos los ámbitos. Excelente. Y hemos venido hablando, porque lo ha estudiado usted, sobre este decreto 0277. Todavía no hay mucha claridad. Doy fe de que muchos rectores, ahí tengo el amigo Antonio Estrada, quien ya se fue del sector educativo, John Jaime Restrepo, y otros amigos rectores, entre ellos Jorge Ariel Echeverri, presidente de UTIDEA, están preparando un pronunciamiento público sobre este particular. Pero mientras tanto, acá nosotros en este espacio seguimos tratando el tema para ayudar a entender mejor los cambios que se han dado. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Qué cambios se dieron con este decreto 0277, doctor Sócrates Pérez? Bueno, yo creo que lo primero sea decir que este decreto, a mi manera de ver, sí da claridad en muchos aspectos en el ámbito educativo, solo que a veces, y quiero ser muy asertivo en lo que voy a decir para toda la comunidad educativa, incluyendo los directivos docentes, a veces nos negamos a querer entender lo que allí está e iniciamos a crear particularidades para generar la zozobra. Y en que es muy práctico y muy claro este decreto, también haciendo claridad que no modifica totalmente el 1850, que está compilado en el 1075 del 2015, sino que hace modificaciones en algunos aspectos que ya lo vamos a mirar el qué. Por ejemplo, define de buena manera que la media hora del descanso es pedagógico, que está incluido en la permanencia de las 6 horas. Para mí no es nuevo eso. Eso te quiero decir que no es nuevo, porque eso ya estaba definido por la plenaria, por el Consejo de Estado en pleno, desde el año 2003, en un fallo que dio, inclusive en la página 131 estaba, que el descanso pedagógico hacía parte de la permanencia de los maestros de las 6 horas al interior de las instituciones. Pero infortunadamente pues se convirtió en una circunstancia de no poder entender desde muchos aspectos administrativos y se causó esta circunstancia. ¿Qué lo tiene este decreto en particular? Que le determina a ustedes o a los directivos docentes y a los docentes también, porque aquí hay una responsabilidad compartida y que le dice sacar 5 minuticos para poder hablar del descanso pedagógico. Pero también hacer claridad, y que eso ya estaba, que cuando se hablan de 6 horas efectivas de 60 minutos, es en relación a la jornada escolar, y que esa jornada escolar, ¿cuándo inicia? Desde el preciso momento en que los niños, niñas, adolescentes entran a la institución educativa y sale. ¿Qué ocurre al interior de las instituciones? Esa es la pregunta, sería la pregunta. Al interior de las instituciones ocurre unos periodos de clase y unos descansos pedagógicos. La sumatoria de esas cosas es que vamos a hablar de horas efectivas de 60 minutos. Perfecto. Y ya no es como antes, que los niños de preescolar no permanecían 4 horas, sino 4 horas y media para que pagaran el descanso. 5 horas y media para que pagaran el descanso los de primaria y 6 horas y media los de media y secundaria. Ya no.
Ya no. Entonces, la jornada escolar son 4 horas preescolar, 5 horas primaria y 6 horas secundarias. Así Y define que la permanencia, sea la jornada que sea única, lo que sea, son 6 horas de permanencia de los docentes y de los docentes y docentes orientados, entre otras cosas. O sea, ya no da que no, porque eso, entre otras cosas, no lo dice la norma, sino que fue orientaciones que se daban desde el punto de vista de la interpretación que se hacía y eso generaba malestar. Pero yo también tengo que decirte, Omar, que yo creo que la molestia tampoco está mucho en la media hora, sino de la forma como se hacía o como se imponía, ¿cierto? Claro. Eso molestaba. Yo sé que hay muchos directivos que son muy acuiciosos, son muy respetuosos, pero también aquí el llamado es a aquellos otros que no lo son, llamarlos a que entendamos que cuando una norma sale, se dice publíquese, comuníquese y cúmplase. No hay opción de dar otros conceptos o tratar de alguna manera en legislar porque no tenemos esa competencia. Si hay dudas en la aplicabilidad, sí solicitar consulta a los entes territoriales en este caso, entendiendo que el artículo 28 de la 1437 establece que los conceptos emitidos con ocasión a una consulta o una petición no son de estricto cumplimiento ni vinculante. ¿Por qué? Porque el 230 de la Constitución establece que los jueces en su providencia solamente están sometidos al imperio de la ley. La jurisprudencia y los conceptos son criterios auxiliares de la actividad judicial. Entonces, muchas veces nos abocamos que la Secretaría nos dijo que era esto. No, es un mero concepto que no son vinculantes de alguna manera. Pero aquí la manera, la forma que se busca es que podemos entenderlo todo y la responsabilidad que tienen tanto los docentes como los directivos docentes. Bueno, buscando la unidad, algo muy importante es que los directivos docentes sí precisan, y muchos funcionarios de la Secretaría de Educación precisan, el descanso es pedagógico, es para los estudiantes, no para los profesores. Perfecto. ¿Dónde debe estar un profesor de preescolar, un profesor de primaria, un profesor de media y secundaria en la jornada, en el descanso pedagógico, en el marco de la jornada escolar? ¿Qué debe hacer ese educador? Resulta que de acuerdo a la organización que se tenga al interior de las instituciones educativas, pues designan en la parte administrativa unos acompañamientos. Algunos colegios que utilizan hacen énfasis en el proyecto ese proyecto se llama aprovechamiento del tiempo libre, que generalmente se implementa. Es transversal. Sí, transversal. Lo implementan los profesores de educación física. Entonces tienen juegos tradicionales, etcétera, etcétera, para tratar de regular o tener el control donde tienen los estudiantes. Entonces crea una zona de acompañamiento, no vigilancia, acompañamiento, ¿cierto? Entonces ese acompañamiamiento debe estar el docente. Aunque esto lo han venido haciendo los maestros. Los maestros sí. Hoy vienen haciendo eso. Sí, pero justamente es decirle también a los maestros la responsabilidad que tienen, sí, claro, que es el deber del cuidado. Y el deber del cuidado se tiene, y lo vamos a justificar o en su efecto a hacer un refuerzo jurídico, está en el artículo 2347 del Código Civil colombiano, que dice, habla del deber del cuidado. O sea, el deber del cuidado puede tener el rector en el momento en que entran los niños, niñas, adolescentes, personal administrativo y docente, pero el rector puede transferir el deber del cuidado. Y en ese espacio de acompañamiento, el rector transfiere el deber del cuidado a ese docente que está en ese acompañamiento. No con ello quiere decir que no puedan ocurrir cosas, pero sí se pueden evitar cosas, que hay unas excepciones que cuando se falta exclusiva de la víctima. Pregunta corta para respuesta corta y breve. Concretica. 2 horas. ¿Cómo es el manejo de las 2 horas complementarias para llegar a la jornada laboral, que son 8 horas? ¿Cómo se maneja ahora? Las 2 horas ya no es autonomía del directivo docente, es autonomía del docente. ¿Y por qué es autonomía del docente? Yo te voy a poner un símil en este caso, Omar, y que espero me lo puedan entender, y que eso creo que yo pie a ser analizado muy bien, y es lo siguiente. La jornada laboral, y habla específicamente del artículo 9 del decreto 1850, hay unas actividades complementarias que ya vienen definidas en ese decreto. No tiene competencia el rector para definir. El rector lo que tiene que definir es la jornada escolar, no laboral. Entonces ya vienen unas actividades en las cuales los maestros van a ocupar ese espacio de esas 2 horas. Preparación de clases, bueno, hay una cantidad de actividades. Si tú como rector me solicitas las 2 horas, hora y media, el día miércoles, por citar un ejemplo, que venga a clase a cumplir, a cumplir eso en otras actividades, pero tengo que hacer el día jueves, entonces ¿con qué espacio voy a preparar las clases del día jueves? Se va a convertir en una circunstancia administrativa que no va a ser manejada, porque vos no me puedes obligar después de ya haber cumplido mis 8 horas que tenga que hacer otras actividades extra que no me le va a pagar. O sea, poniéndose en esa tónica, porque sé que los maestros no están en esa tónica. Aquí es tratar de saber manejar las circunstancias, ¿cierto? Entonces, por esa razón se da que es autónoma del docente. Ahora, que el rector quiera decirle, hombre, dígame, ¿en qué va a utilizar las 2 horas de la jornada
laboral. No, rector, con mucho gusto, lo que está tipificado en el artículo 9 del decreto 1850, que ahí están las actividades que voy a hacer. Tengo que preparar clases, tengo que calificar exámenes, ahí está justificado. Cada que me va a pedir un informe de ello, ¿qué más informes que la clase que voy a preparar todos los días? Correcto. O sea, no, ya no es correcto entonces de que se fije que un día, el miércoles, tienen que venir a las 11 de la mañana, a las de la tarde, cuando habitualmente entran a la 1, el miércoles van a venir a las 11 de la mañana. Ya eso no se ve. No, eso ya no sé. No se van a votar. Y bueno, y si de pronto hay alguna reunión de padres de familia, alguna cosa extra, yo creo que ahí sí se puede participar de las reuniones tampoco. Le voy a decir. ¿Cómo se maneja así todo? Aunque las reuniones, dice el decreto 1850, su artículo 9, que hace parte de las actividades curriculares complementarias, ¿cierto? Se podrían manejar en esa situación, jornada laboral. Pero aquí hay que hacer lectura de contexto. Vamos a suponer que en algunos espacios sí se puede dar, en otros no. Vamos a suponer una institución X, rural. ¿Cómo vamos nosotros a convocar una reunión de padres de familias en jornadas, digamos, de la tarde? Cuando quizás el padre de familia está trabajando. Entonces, aquí se adecua de acuerdo al contexto donde todo debe manejarse dentro de la jornada escolar. Jornada escolar y de acuerdo al PEI institucional que tengamos. La jornada continua. Entonces, hoy en la mañana, anteriormente se decía, bueno, usted cumple 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde. Eso no se puede. ¿Cómo se maneja así? Las 6 horas de permanencia de los maestros, es decir, continuas. O en la mañana o en la tarde. O en la mañana o en la tarde. Los horarios de los docentes orientadores. Es que había problemas con esa dificultad, los ponían a trabajar 8 horas, les hacían unos contratos muy particulares y la jornada de ellos era en particular. ¿Cómo se maneja? Los docentes orientadores justamente son docentes con funciones de orientación, no son directivos docentes. Ya que ellos, la permanencia de ellos son 6 horas al interior de la institución, en funciones propias de su ejercicio de su desarrollo de actividades. Se le aplica la misma normatividad. Si tenemos docentes de aula que tienen unas funciones específicas, los docentes orientadores tendrán unas funciones específicas de acuerdo a su rol. De hecho, aprovecho decirte que hasta el 31 de diciembre del año pasado estuve como asesor pues ahí en la Universidad de Antioquia con un programa que del Ministerio de Educación Nacional por todo el país, construyendo las políticas públicas de los docentes orientadores para que, digamos, hay una normatividad que lo regula a ellos, pero por lo pronto soy sincero. Bueno, y viene otro tema bastante delicado. Resulta que acá las normales, los muchachos van 7, 8 horas a la institución educativa, los estudiantes donde hay jornada única van 7, 8 horas también, lo de las instituciones técnicas también, los estudiantes van mucho tiempo más de las 6 horas. ¿Qué pasa con la jornada de los educadores de las normales instituciones técnicas, de las jornadas únicas, de instituciones especiales? Términos generales, 6 horas de permanencia. Ya. La aplicación ya, de la 6 horas de permanencia. Que ya sí van a contratar docentes para el cumplimiento. Es que justamente por eso las jornadas únicas pueden dar la posibilidad de ganar nuevos docentes para el cumplimiento de eso. Esto lo que necesita es abrirle más espacio de permanencia a los estudiantes, más no a los docentes. Y viene el decreto 501, que fue el que creó lo de la jornada única, y es preciso y claro, hay que crear las condiciones. Claro. Y la primera condición es nombrar más educadores. Bueno, todo eso está claro sobre los alcances del 0277. Sí satisface lo que queríamos los docentes y directivos docentes inclusive. Yo tengo amigos rectores que me decían, ojalá modifiquen, aclaren ese decreto 1850 porque ellos no creían en las directivas ministeriales. Y eso es cierto. Las directivas ministeriales no iban a tumbar el 1850. Ahora el 0277 sí. Sí cree usted que satisface, resuelve los problemas que se venían presentando. Pues, ¿qué te digo, Omar? Los problemas que estaban creemos que se resuelven con lo que está. Pero justamente cuando se resuelve un problema, suele estar otro. O sea, nunca va a ser satisfactorio pues, resolver todos los problemas porque van a nacer otros que no estaban. Pero la intención del decreto era, lógicamente, poder mitigar y poder dar claridad a los problemas que se venían presentando. Y creemos que ahí se puede completar y se puede resolver esas dudas. Ya si ahí existen otras dudas, tenemos que ya iniciar a mirar cómo resolverlas jurídicamente hablando. Yo estoy seguro de que los docentes, los educadores van a cumplir con el 0277 y lo que queda el 1850, porque está vigente el 1850. El 1850 no ha sido derogado. Se modificó. Se modificó en algunos aspectos. Okay. Pero los directivos docentes, un saludo cordial para todos los amigos de Utidea, Fendidoc, todos los directivos docentes, un saludo cordialísimo.
Ya los directivos docentes también saben. Hay algunos rectores que se pasan de calidad y no quieren cumplir la norma, sobre todo quieren legislar ellos y crean problemas innecesarios. Entonces, ¿qué viene disciplinariamente ahí cuando un ciudadano, cuando un funcionario no cumple una norma? ¿Qué pasa, doctor Sócrates Pérez, Bueno, con la parte disciplinaria? este es un tema que no es como para generar esa zozobra, solo como para orientar quizás disciplinariamente a qué lo podemos afrontar o esperar. Prevenir, es nuestro Prevenir, deber. es el tema de prevención. Resulta que la 734 del año 2002, que fue derogada por la 1952 del año 2019, en su artículo 27 en ambas contempla el tema de la omisión y contempla el tema de extralimitaciones. ¿Y por qué contempla esto? Porque el artículo 6 de la Constitución establece que los funcionarios públicos respondemos por omisión o extralimitación de nuestras funciones, ¿cierto? Correcto. Y que esa circunstancia de omisión o extralimitación de funciones, el artículo 90 de la Constitución Política dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen sus agentes con ocasión a la omisión o extralimitación de funciones. Voy a explicarme de mejor manera esto. Justamente entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar si hubo omisión o extralimitación? Pues delimitando cuáles son las funciones de cada uno de los funcionarios. Ah, y resulta que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, y por eso es muy importante, porque muchos directivos y docentes se van con el concepto que les pide la entidad territorial, y aquí cometemos un error muy grave. El artículo 122 de la Constitución Política de Colombia establece que no habrá entidades del Estado sin funciones determinadas en la Constitución y en la ley, porque también vamos a mirar si existen omisiones o extralimitaciones de parte de las entidades territoriales certificadas. Y el 121 establece que no habrá funcionario público sin funciones determinadas en la Constitución y en la ley. ¿Qué significa esto? Que debemos determinarle funciones a cada uno de los funcionarios, voy a la redundancia, que ejerzan una función pública. ¿Para qué? Para evitar omisiones y para evitar extralimitaciones. Ahora bien, esas omisiones o extralimitaciones tienen consecuencias penales, administrativas y disciplinarias. En esta oportunidad vamos a hablar de lo disciplinario. Entonces la 1952 establece que la omisión es una posibilidad de que pueda existir sanciones y es el resultado antijurídicos que se obtiene como efecto del descuido del servidor público en el cumplimiento de su deber funcional impuesto en el ámbito de las omisiones. Ahora bien, esas omisiones tienen dos divisiones, omisión propia y omisión impropia. La omisión impropia es el delito que se produce cuando una persona no actúa de conformidad con lo que está obligado en la ley. El decreto 0277 es una obligación. Claro que es una obligación. Entonces no se pongan a inventar cosas que no lo contemplan en el decreto, porque allí habría una omisión propia y que también trae consecuencias disciplinarias, ¿no? Yo creo que es importante la advertencia, cuidarse, cumplir la norma. Perfecto. La omisión impropia. Esta omisión impropia es un delito que se produce cuando una persona no actúa como está obligado en calidad de garante. Me explico. Y aquí podríamos nosotros poder tomar un espacio con los descansos pedagógicos. ¿Cuál es el deber funcional del maestro? En ese caso, acompañar el descanso pedagógico. Si yo no lo acompaño, ¿cierto? Y ocurre algo, es una omisión impropia, porque era mi deber y no lo hice. Y esto no lo va a eximir de responsabilidades disciplinarias si a bien se llega, ¿cierto? Obvio que hay unas excepciones cuando es culpa exclusiva de la víctima. No estamos diciendo que el hecho de estar en esas zonas de acompañamiento, las cosas no pueden ocurrir, pero sí se podrían llegar a mitigar. Pero más allá de ello, Omar, lo que a mi manera de ver ocurre en muchas instituciones y en muchos funcionarios públicos se llama extralimitación de funciones. Y vamos a definir entonces esa extralimitación de funciones, que es el servidor público. Está plenamente, la función del servidor público está plenamente identificada en la Constitución y en la ley. Y si no existe un manual de funciones, y si no existe un manual de funciones, está en el decreto que lo nombra. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cierto? Y así como sus límites que pueda tener. Si realiza una conducta constitutiva en falta disciplinaria cuando ese funcionario no cumple con ella. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se va a someter a una falta disciplinaria
cuando hay extralimitación de funciones es aquella que la falta graves, inclusive y leves, que está contemplada en el artículo 67 de la 1952. Entonces aquí hay un espectro que podemos nosotros dar como un acompañamiento o puede ser preventivo, en este caso que en ambos casos también tiene consecuencias jurídicas si alguien se quiere llevar. Bueno, estamos hablando con el doctor José Sócrates Pérez sobre el decreto 0277, sus alcances, pero también de la parte disciplinaria, lo que podría pasar, y eso nos sirve para nosotros de formación, cuando no se cumple una norma, por parte del directivo docente, pero también del docente, un docente de preescolar que se va junto con los estudiantes a las 4 horas y no cumple las 6 horas que le puede pasar. No, pues obviamente está faltando su deber funcional. Entonces, prevención, hay que tener mucho cuidado, compañeros, para cumplir la norma. Bueno, pero ya vamos a terminar este conversatorio tan importante en el día de hoy. Como siempre, no es el último, vamos a seguir conversando, doctor Sócrates Pérez. Un tema que viene molestando a los maestros en el departamento de Antioquia, la circular que acaba de emitir, o que ha emitido, pues, la Secretaría de Educación con respecto a la post-incapacidad. ¿Qué opina usted sobre este en particular? Bueno, ese es un tema, Omar, que quiero tocarlo de una manera muy personal, pero creo que el pronunciamiento debería ser sindical. ¿Y por qué debería ser sindical? Porque tiene la competencia de entrar a negociar y dialogar con la administración departamental y distrital para efecto de este tipo de situaciones. No es la esencia que busca la ley 1655, que tiene que ver con el tema de las incapacidades post para aquellos docentes y directivos docentes que tengan igual a 30 o mayor a 30 días de incapacidad. ¿Y por qué digo que es un riesgo? La naturaleza de la ley lo que busca es justamente ir muy precavida y muy acertada y muy puntual en que cuando usted tiene una incapacidad y regresa, realmente están las condiciones para poder trabajar. Si no están esas condiciones 100%, entonces, de acuerdo a esa certificación que le da el galeno, poder inclusive ponerle nuevas funciones de tal manera que pueda cumplir. Pero te voy a poner un ejemplo hipotético. Y en esto hay que pensar en lo que puede ocurrir en contra del maestro. Un maestro que dice en la circular que tiene que solicitar la certificación 10 días antes de terminarse la incapacidad. De alguna manera limita al galeno, en primera instancia, de seguir dando las incapacidades si a bien lo toma esa patología que pueda tener el docente. Lo limita porque va a haber unos choques, ¿cierto? Van a haber unos choques. Uno, dos. Si por alguna circunstancia se le pasa al maestro solicitar esa incapacidad, porque fíjate tú, Omar, que tú convaleciente, que te pasan muchas cosas por la cabeza, que te están descontando, claro, que te están descontando, eso te va a atormentar, y se te pasa. Entonces lo que dice la circular es que no podrá el directivo docente, en este caso el rector, recibir a ese docente si no lleva la certificación. ¿Cómo así? O sea, vamos a poner por encima un formalismo frente a lo que es netamente... algo más grave. Si se presenta sin esta certificación del médico, ya aceptando que el docente no está enfermo, que puede elaborar. Si se presenta sin esa certificación, el rector está obligado a reportar la ausencia. Por supuesto. Y le pueden descontar. Le pueden descontar. Ese es el mejor de los escenarios. Pero en los peores de los escenarios te pueden aplicar abandono del cargo. Claro que sí. Y por una circunstancia que la persona está convaleciente y se quiere llegar a... No, yo creo que aquí hay que... Pero hay algo muy delicado. El rector que también queda limitado. Es un problema para los directivos docentes. Sí. Porque el rector no puede permitir el ingreso de ese docente a la institución. Prácticamente los deja ahí sentados y no puede comenzar a trabajar si no lleva esa certificación. Justamente, ¿qué opina usted? No, es que es grave de toda la manera que se pueda mirar, porque va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias del lado que se pueda mirar. Ahora bien, ¿qué hace? Yo creo que allí lo que hay que presentar es una nulidad simple, porque a ese acto que pide la Secretaría de Educación o que haga claridad al respecto, o que automáticamente pues, se pueda anular esa decisión, porque eso va a traer consecuencias. Pero, y te reitero,
puede darse la posibilidad del abandono del cargo, porque a partir del cuarto día se declara no justificado, se declara abandono del cargo. Y estoy seguro que la EPS, prestadora del servicio, en caso tal de que un maestro se le pase los 10 días reclamar eso, a los 4 días no te va a tener esas certificaciones porque depende de la demanda que tenga. Y ahí vamos a tener. Bueno, importante temática la que siempre tratamos en este espacio de Educación al Día. En esta ocasión, nuevamente, nuestro invitado especial ha sido el doctor José Sócrates Pérez, quien ha hablado del 0277, de los alcances del mismo, ha hecho claridad sobre los aspectos modificados en el 1850, pero también de la parte disciplinaria, qué hacer cuando no se cumple la norma, y el tema de la posincapacidad, el certificado que están exigiendo en las instituciones educativas del departamento de Antioquia. Sócrates Pérez, su mensaje final para los amigos de ella. Omar, y a todos tus seguidores, déjeme decirte que si puedo apoyar tu canal para una cuñeta, Sí, claro. no paga. No vas a... Y es el siguiente. Cuando me preguntaste al principio que andabas, quiero decir a los maestros que nosotros abrimos una oficina que se llama Sócrates Pérez, Baloyes Quesada, Abogados Asociados SAS. Estamos trabajando en pro de los maestros y ya hicimos en campaña cuando fui candidato a la asamblea, dije que íbamos a intentar recuperar las 12 semanas de vacaciones que tienen los maestros, que tenían los maestros, que hoy le están aplicando unas vacaciones irregulares y creemos que vamos por buen camino. Ya demandamos los actos administrativos y calendarios escolares. De acuerdo a algunos seguimientos que hemos realizado, pues algunas entidades territoriales no han contestado, el ministerio contestó una cosa totalmente fuera de contexto, donde se está lavando las manos y echándole las responsabilidades a los entes territoriales. Pero más allá de eso, Omar, encontramos en este estudio algo muy particular y que estamos desde nuestra oficina intentando recaudar los poderes para poderlo hacer. ¿Saben? Y para todos los maestros, el descuento que le hacen en el FOMAT es un descuento que le están haciendo mayor al que determina la ley. A los pensionados. A los maestros activos, a los maestros que están en provisionalidad, a los maestros que están en propiedad. Y ¿Por qué? Estamos hablando desde el año 2003. Y te voy a explicar por qué. Resulta que la ley 91 determina cuánto es el porcentaje para el FOMAT. ¿Y qué cubre el FOMAT? Salud, pensión y cesantía. Allí es un porcentaje, pero las entidades territoriales, de acuerdo al software que creó el Ministerio de Educación en el año 2003, cuando iniciaron a certificarse, descuentan en favor de las entidades territoriales, descuentan en favor del FOMA una plata que no sabemos para dónde se va, Omar. Y te vamos a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los maestros que están en el grado 14, deberían estar descontando en estos momentos 300 y pico mil de pesos, y hoy le están descontando 500 y pico mil de pesos. Entonces estamos hablando que desde el año 2003 vamos a establecer un promedio por maestros, 100 mil pesos. ¿Cuántos maestros son en el país mes a mes que le están descontando esa platica? Entonces vamos también a intentar demandar. Se pueden adelantar algunas acciones. Sí, claro, claro. Y sobre el 12% se puede hacer algo, hombre. A los pensionados, cuando están vinculados, bueno, le descuentan el 4%, 12% la entidad nominadora, pero luego el pensionado le descuentan el 12% que da el patrón. Eso hay que analizarlo muy bien, Omar, y hay que ser muy estudioso porque ya un pensionado no tiene patrón. Correcto. No tiene patrón. Entonces tenemos que analizar muy bien la norma para poder emitir un concepto y mirar si se puede o no trabajar. Yo estoy en la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Invito a los pensionados que se afilien ahí. Y uno de los puntos de pelea es ese, el de que no le descuenten el 12%, sino el 4%, como le descuentan a los maestros activos. El hecho de que el incremento de las pensiones que se hace todos los primeros de enero no se haga de acuerdo al IPC, ¿verdad? Sino al aumento de acuerdo al incremento del salario mínimo y ojalá al incremento que se le hace a los educadores. Son algunas peticiones muy importantes. Aquí hay muchas cosas que hacer. Pues, mucho que hacer. Pero bueno, tenemos código, Omar. Lo más importante es que tenemos código, nuestra oficina tiene código para que los maestros se puedan afiliar. Tenemos código con el departamento de Antioquia y con el distrito de Medellín. ¿Qué atendemos nosotros allí? Nosotros no hablamos de asesoría jurídica, hablamos de asistencia técnica jurídica en todas las áreas del derecho. Penal, administrativo, civil, familia. Hay un tema muy especial de las cooperativas que están robando a los maestros, y ahí lo podemos llevar sin cobrar un peso adicional solamente con la afiliación. ¿Cuánto cuesta la afiliación, Omar? El 0.7% de su salario, y te vamos a poner abogados especialistas en su área. Servicio permanente. Bueno, muchas gracias, doctor José Sócrates Pérez. Aquí volveremos a este espacio de Educación al Día. Soy Omar Arango Jiménez, director del programa Educación al Día y secretario de Comunicaciones y Educación en la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP, Regional Antioquia. Muchas gracias. A ti,
Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.